Entonces seguimos inmediatamente con Juan Anderson Rivera, que es del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de nuestra Facultad de Humanidades, donde va a exponer sobre la narrativa testimonial de la generación de del 60. Anderson, el micrófono es tuyo y Flora, cuando Flora comparta la pantalla, entonces también tú vas a quedar como voz en off. Adelante, Anderson. Muchísimas gracias. Primero, buenos días a los colegas que comparten este espacio. Agradecer al maestro Leonardo por la oportunidad y al Instituto de Investigación Lingüística y Literaria de la Escuela de Letras, a la profesora María Virtudes Núñez. Mi trabajo de investigación es sobre la literatura, bueno, la narrativa testimonial de la generación del 60. Básicamente, para este trabajo, nosotros hemos tomado como marco de referencia, primero tenemos unos objetivos ya claramente definidos. Esta presentación, de hecho, está en PowerPoint. Yo le pedí a la profesora Flor Pepén que la fuera pasando. Sin embargo, bueno, Flor Pepén está aquí ya. Nosotros tenemos perfectamente como objetivo principal, bueno, la idea inicial de este proyecto es justamente tomar en cuenta los textos más representativos de la generación del 60, los textos que son hasta cierto punto referentes como testimonio de lo que fue la década del 60, pero sobre todo el grupo llamado Grupo del 65, que cae dentro de esta generación. Y para eso nosotros tomamos como corpus del trabajo básicamente 4 novelas, 2 novelas exactamente que son el mejor referente de lo que es la novela testimonial, que es El Testimonio de Ramón Emilio Reyes, la novela Magdalena de Carlos Esteban Deive y 2 novelas más, una que es de carácter político y social, muy poco conocida, que es la novela Espíritu Intranquilo del maestro Antonio López Artiles, y de Marcio Veloz Magiolo. En principio quisimos trabajar la novela El Buen Ladrón, pero nos descantamos por la novela La Vida No Tiene Nombre. Todo esto obedece a digamos, a una estrategia de investigación basada básicamente en conectar lo que fue la novela, sobre todo novelas que se escribieron, que se publicaron a partir de la década del 60, pero que no son necesariamente propias de la época, que es el caso de La Vida No Tiene Nombre, que trata básicamente sobre las guerrillas. Es una novela histórica, pero las otras 2 novelas, Magdalena y El Testimonio, sí son exactamente novelas testimoniales. Hay unos antecedentes, obviamente el antecedente más importante son los textos sobre la generación del 60 de Carlos Esteban Deive, un trabajo que publica Aida Cartagena sobre el grupo del 65, el texto de literatura dominicana del 60 de Ramón Enrique, publicado justamente. Este texto se publica en el 69, la secuencia es 61, 65, 69, 76, 80. En el 80, Manuel Rueda tiene un texto sobre el dictador en la literatura dominicana, y en el 90 los textos que aparecen sobre todo de José Alcántara Almanzar. En cuanto a, no sé si Flor puede ir pasando, en cuanto al planteamiento del trabajo, bueno, básicamente lo que vamos a trabajar es durante el periodo 60-66, la literatura dominicana muestra, a ver cómo se quita esto, no lo puedo quitar, tendría que ver, bueno, lo importante es el aspecto renovador que se muestra en la literatura dominicana, sobre todo en este periodo 60-66. Y obviamente que en el análisis literario de las producciones relevantes de este periodo, nosotros lo que estamos mirando es básicamente la propuesta estética que se va construyendo, sobre todo en
en la forma de hacer literatura, pero sobre todo en la narrativa. Coincido con el maestro Roque, sobre todo cuando él habla de novelas testimoniales, que hasta cierto punto me pareció interesante porque veo algunas coincidencias en cuanto al tema que estaríamos abordando, tanto desde las novelas que él selecciona como las que yo he seleccionado, pero sobre todo hay un elemento que para mí me resulta sumamente importante, y es todo lo que tiene que ver con lo que se produce durante esta época, durante este periodo, pero básicamente el periodo, digamos que serían apenas 6 años, 61, 66, 5 años, un lustro exactamente, porque es la época más importante de la década del 60. Una cosa es hablar de la literatura, una cosa es hablar, bueno, de la generación del 60 y otra cosa es hablar de la década del 60, aunque obviamente están íntimamente relacionados. Yo estoy trabajando la narrativa testimonial de la generación del 60, la generación literaria del 60, pero dentro de esa generación hay un grupo que es el grupo del 65, y todos saben lo importante que es este grupo desde el punto de vista político y social. Hay una autora que a mí me parece que desde el punto de vista referencial me parece sumamente importante, que es la profesora Nina Bruni, quien ha trabajado básicamente la narrativa de Marcio Veloz Maggiolo, sobre todo en un texto que se llama Ruptura y Viraje, en la narrativa de Veloz Maggiolo del 60 y 65. Realmente es un trabajo serio, es un trabajo que hay que tomar en cuenta en el momento de abordar el tema de la narrativa dominicana de la década del 60. Este trabajo es bastante amplio y la verdad que yo no quisiera perder la oportunidad de poder hacer referencia justamente a los puntos que son, digamos, fundamentales en esta investigación. Sobre todo porque entiendo que la función nuestra como investigadores es difundir las obras de este grupo, de esta época, difundir y sobre todo propiciar nuevas investigaciones. Como justificación, lo voy a leer rapidito, la principal motivación para la elaboración de este proyecto surge de la experiencia que durante años uno ha estado mirando y sobre todo no se encuentra un corpus bien delimitado ni trabajos sostenidos donde se estudia de manera reflexiva los discursos literarios de los narradores y narradoras que conforman la generación del 60. La escasez de estudios de este tipo es lo que realmente justifica este trabajo. La razón de ello es que los autores de esta generación protagonizaron algunos de los acontecimientos culturales y literarios que marcaron la evolución creativa del siglo XX en la República Dominicana, pero los estudios críticos se centran sobre todo en las producciones de la época trujillista o de los autores del exilio. La selección de este trabajo de investigación como parte de mi proyecto de investigación para el instituto y para la universidad va a arrojar resultados que permitirán sistematizar los principales elementos en la renovación del discurso literario de los años 60 en la República Dominicana. Un elemento importante es que justamente Marcio Veloz Maggiolo es posiblemente, y creo que en eso tenemos necesariamente que coincidir con la profesora Nina Bruni, es el gran renovador del discurso narrativo, de las técnicas narrativas, de las técnicas discursivas en la literatura dominicana. Con Marcio Veloz Maggiolo hay un antes y un después, pero sobre todo Marcio revoluciona. Marcio es el que comienza a experimentar nuevas técnicas discursivas. Y yo creo que ahí está el gran mérito de Marcio en cuanto a lo que es la narrativa a partir de la década del 60 en la literatura dominicana. En este trabajo, bueno, es que como objetivo general, que debimos decirlo en principio, hay un objetivo general básicamente fundamental, uno solo para poder abordar este tema, que es determinar cuáles producciones narrativas son susceptibles de ser tomadas como modelo de la renovación de la prosa literaria en la primera etapa de la generación de los escritores del 60. Partiendo de ahí es que hemos seleccionado entonces los 4 textos que sirven de
digamos, de marco, de corpus investigativo. Y como objetivos específicos, el número 1 es analizar los elementos del discurso literario que evidencian la renovación en el discurso de las obras seleccionadas, analizar los recursos de estilo que evidencian una renovación estética en las obras que ya hemos seleccionado, y de ahí la referencia a Veloz Maggiolo, configurar el corpus de las obras canónicas de esta generación y establecer los criterios e indicadores para la interpretación en las obras sujeto de estudio. Un elemento importante, aquí estamos trabajando solamente la novela, es decir, novelas, pero cuando se habla de la narrativa, obviamente hay que tomar en cuenta, básicamente, en literatura, novela, cuento y ensayo. En este caso, en esta primera etapa, solo estamos trabajando novelas y seleccionamos 4 novelas que son, digamos, el referente más importante desde nuestro punto de vista. Y nuestra hipótesis es que el análisis literario de una selección de textos editados durante la primera etapa de la generación de los escritores dominicanos del 60-66, permitirá, es decir, nos va a permitir a nosotros mostrar las innovaciones en los recursos de contenidos, temas y estilo con las que contribuyeron a la expresión de una nueva conciencia social. Y de eso se trata. No podemos trabajar la generación del 60 sin tomar en cuenta la Revolución de Abril. De hecho, aunque ya hay un trabajo, un trabajo completo sobre la generación, sobre la Revolución de Abril, seguimos investigando y lo último que hemos encontrado y estamos consultando son los sucesos de 1965 en la República Dominicana, según los archivos ingleses. Este es un documento publicado recientemente por el Archivo General de la Nación y que seguiremos obviamente investigando. Porque resulta que en un trabajo de investigación y de análisis parece ser que la investigación nunca se termine, que en un momento uno tiene que decir, bueno, ya no más, porque si no, me pasaría el año completo investigando cuando ya realmente tenemos un marco, bueno, tenemos un corpus referencial sumamente interesante o suficiente para lo que en este momento queremos hacer. En cuanto a la metodología, este estudio es cualitativo y explicativo y el procedimiento de trabajo es documental y hermenéutico. La metodología, por tanto, que vamos a usar se articula de forma poliédrica, porque se trata de partir del estudio de fuentes primarias, documentales y testimoniales, fuentes secundarias de interpretación y análisis teórico, literario y consultas a expertos, así como los escritores que asistieron a los acontecimientos de aquella etapa, de esa época tan importante para nosotros desde el punto de vista histórico y que aún viven, como es el caso de Antonio López Artiles, Iván García, bueno, Armando Almanza murió hace unos años, Janet Miller, Andrés L. Mateo, Matos Moquete, Alcántara Almanza y Mancio Veloz Maggiolo. Una estrategia metodológica que se aplicará en el desarrollo de esta investigación consiste en realizar entrevistas semiestructuradas a los integrantes o testigos directos de esta etapa, así como a escritores, conocedores y especialistas en el tema de estudio. Se contemplará también la realización de grupos focales de expertos para contrastar nuestro análisis con los datos que pudieran aportar y obtener así resultados objetivos. Bueno, es importante que ustedes conozcan por dónde va mi investigación. Lo primero fue toda esta parte, digamos, documental, referencial, para abordar, digamos, la parte del marco teórico conceptual. Y luego entonces entrar en una segunda etapa en el análisis literario, porque esto es básicamente un análisis literario. Y ya, por ejemplo, bueno, ya el análisis literario está realizado siguiendo un patrón de análisis específico, y en esta parte ya, siguiendo ese modelo, ya esta parte está realizada. Estamos en la etapa ahora de revisión, de corrección, para ver si en el mes de septiembre, que es cuando se cumple el plazo de mi investigación, se presenta. Es importante también que sepan que este trabajo contempla una segunda etapa. Entonces, en esa segunda etapa estaríamos viendo lo que tiene que ver con el cuento,
el cuento que se escribe, que son importantes en ese periodo de la Revolución de Abril. Ya eso sería para un segundo proyecto. En la selección y muestra, los criterios de selección de las obras sujetos de análisis responden a los siguientes parámetros. Lo primero es trabajar un solo subgénero de la narrativa, en este caso, la novela. Seleccionar obras publicadas antes del 67 y después del 60. Y trabajar solo con autores que no se hayan exiliado durante ese periodo. Y por último, tomar en cuenta antecedentes y referencias de las obras de esta época. Entonces, por eso, los autores que seleccionamos son de la época y son autores que no estuvieron en el exilio. Básicamente, Ramón Emilio Reyes, que publica El Testimonio, y que es una obra testimonial, y todo el mundo sabe la vinculación entre lo testimonial y lo político, lo que es la denuncia. Magdalena, de Carlos Esteban Debe, en el 63. La vida no tiene nombre, que se publica en el 65, pero tiene que ver con el tema de los gavilleros en la década de 1900, la primera ocupación norteamericana, 1916, 1924. Y luego entonces, Espíritu Intranquilo, que es una novela lamentablemente poco conocida y poco difundida. En esencia, lo que yo quiero plantear como propuesta, como aporte de nuestro instituto y del Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades y de la Dirección de Investigación, es justamente la difusión de obras y de autores que han sido un poco conocidos, pero sobre todo que necesitan ser revalorizados. Y en este caso, por ejemplo, en las obras de Veloz Maggiolo son obras de alta difusión. Y como muchos de ustedes saben, Veloz Maggiolo es el autor en universidades europeas, en universidades extranjeras, más leído, más investigado, mejor trabajado. No sucede lo mismo, por ejemplo, con nuestro Antonio López Artiles, que tiene una producción narrativa realmente muy consona con la Revolución de Abril, sumamente importante. Obviamente que de estos cuatro autores, el más leído, Marcio Veloz Maggiolo. Lo mismo que Carlos Esteban Debe, toda una figura internacional con mucho peso. Sin embargo, es lamentable que Ramón Emilio Reyes, con su novela El Testimonio, bueno, tengo una edición de Santuario, dicho sea de paso, haga la cuña para Santuario. Eso es lamentable que la obra de Ramón Emilio Reyes, igual que la de nuestro maestro López Artiles, no se haya difundido. En principio yo quería, y le dije a Leonardo que iba a abordar el tema de la novela testimonial, pero sobre todo las nuevas formas de difusión. En los 2 minutos que apenas me quedan, quiero hacer una aclaración. Yo entiendo que en todos los foros online que se están dando casi a diario, he visto cómo hay nuevos modelos de difusión. Bueno, nosotros tenemos que difundir la obra de los autores dominicanos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero definitivamente yo creo que las formas de difusión ahora mismo están cambiando, sobre todo con los espacios virtuales. Yo acabo de crear, a sugerencia de nuestro decano, el doctor Augusto Bravo, un espacio de difusión que se llama Diálogo Literario Internacional. Baja la cuña. El próximo sábado tendremos a las 11 de la mañana la tercera entrega de este Diálogo Literario Internacional con Rey Manuel Andújar, Miguel Ángel Fornerín, Jorge Sánchez Casco de la Universidad Complutense de Madrid y Rosa Silverio para abordar el tema literatura y poesía. Entonces, lo mismo tenemos que hacer ahora con nuestro trabajo, con nuestra propuesta de investigación, la difusión. Es increíble cómo en todos los foros en los que participo, sobre todo de la editorial Planeta, Planeta México, Planeta Venezuela, mi pregunta siempre es, ¿qué conocen ustedes de literatura dominicana? ¿Qué conocen ustedes, sobre todo a los panelistas, sobre narradores, sobre la narrativa? Y lamentablemente la respuesta de la mayoría es que no conocen nada. Entonces yo creo que ese debe ser como instituto el gran reto de los investigadores. Y yo los invito justamente a que formemos un equipo de difusores, es decir, difundir nuestra literatura, que es un trabajo que se supone que hay instituciones estatales que tienen la responsabilidad de hacerlo, sin embargo no lo están haciendo.
Si ellos no lo hacen, entonces nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, mi propuesta final es completar las investigaciones que tenemos en proyecto y sobre todo, como dice el maestro Mauro en su conferencia, difundir lo que se hace. Las investigaciones no tienen ningún sentido si no se difunden, sobre todo en los espacios nuestros, los espacios locales, pero sobre todo en los espacios internacionales. Y yo sé que muchos de nosotros estamos muy bien relacionados en los espacios internacionales, sobre todo con colegas de universidades, sobre todo Sevilla, la Universidad del País Vasco, algunas universidades europeas, americanas, como las que trabajan nuestros amigos, el caso de Rey Emanuel Aduz, la Universidad de Chicago, nuestros amigos de Puerto Rico, con los que tenemos muy buenas relaciones. Entonces, para mí ese sería el punto fundamental, la difusión. Y aparte de la difusión, motivar para que lleguen a nuestros institutos nuevos investigadores, porque la verdad que necesitamos investigadores, pero necesitamos difusión. Por lo tanto, esa es mi propuesta. Y bien, excelente. En la segunda etapa, maestro Leonardo, ya cuando tengamos este trabajo listo para ser presentado, bueno, que se publique, que se difunda, y luego entonces ver si el instituto aprueba una segunda etapa para entonces trabajar con el cuento de la generación del grupo del 65 dentro de la generación del 60. Si tienen alguna pregunta, sí, yo sigo excelente. trabajando. Tenemos aquí dos preguntas. Vamos a hacer la primera, es de María Virtudes Núñez. La pregunta dice: ¿la narrativa del boom de la literatura hispanoamericana influye en las producciones de la generación del 60 que realizaron antes del 1965? Sí, no, definitivamente importantísimo. Mire, la literatura del boom, y no solamente del boom, de lo que fue el pre-boom, porque hay uno que es anterior, y para eso tenemos que estudiar básicamente los movimientos que se crean antes del boom latinoamericano, que no llega al azar, por eso se llama boom, porque es una explosión, es una necesidad de nuevas creaciones. Todo esto influye de forma importantísima, no es solamente en la narrativa, sino en la literatura dominicana, en todos sus géneros, y sobre todo incluso en el teatro, en la dramaturgia. La influencia es importante porque nuestros autores leían, consumían esa literatura, y dicho sea de paso, importantísimo, la experiencia que tuve cuando hice otros trabajos, por ejemplo, con don Mariano Lebrón Sabiñón, era que estos autores vivían consumiendo libros, comprando libros, le llegaban libros. Cada día llegaban el libro de sus amigos, que ese es otro punto importante, lo que fueron las redes sociales en las décadas del 50, 60. Es decir, se leía muchísimo y se intercambiaban libros. Bueno, las experiencias de intercambio de libros era interesantísimo, pues. Y los pleitos entre autores, porque algunos se quedaban con los libros del otro, cosas que se dan, pero definitivamente que ese impacto del boom en los autores de la década fue fundamental, sobre todo para la renovación estética. Bien, una segunda pregunta. Dice: entiendo que este trabajo, o sea, que usted está presentando, es el primero dentro de su línea de investigación en la UAS. La pregunta es: ¿cuál sería el segundo? Bueno, el segundo sería justamente, si estoy trabajando ahora la novela, el segundo sería el cuento. Porque dicho sea de paso, hay una conexión directa, es decir, y en una investigación no se puede trabajar todo, que en principio eso era lo que yo quería, pero era prácticamente imposible, sobre todo cuando se quiere hacer un trabajo profundo, un trabajo que, bueno, que pueda ser incluso presentable, que pueda ser difundible. Por lo tanto, quisimos trabajar 4 novelas importantes dentro de ese corpus narrativo de esa generación, de ese espacio, 61-66. En el 66 ustedes saben por qué, porque hay una ruptura ideológica cuando llega Balaguer al poder, y todo eso está explicado en la parte que tiene que ver con el marco histórico. Obviamente, la segunda parte, tenemos una selección ya previa de cuentos que son emblemáticos, sobre todo porque son los que abordan el tema fundamental de esta investigación, que hay un tema subyacente, que es el tema de la desesperanza, el tema de la incertidumbre, y sobre todo la desesperanza, porque después de tanta lucha,
resulta que al final parece que no pasa nada porque otra vez tenemos más de lo mismo. Y ahora creo que después de lo que viene, de lo que se aproxima, después de esta nueva normalidad y de lo que se supone que viene en un futuro, y no voy a hablar de eso ahora, aquí van a cambiar muchas cosas y ojalá que no volvamos otra vez a la desesperanza que todavía no hemos podido superar. Bueno, muy bien, profesor Juan Anderson Rivera. En el chat solamente dicen excelente exposición y todos nos sumamos a eso. Excelente su participación. Ojalá que pueda llegar a feliz término y pueda ser publicable esa primera investigación suya y ojalá Dios le dé mucha vida y salud para que siga hurgando en esas investigaciones literarias en las que usted se siente involucrado. Muchísimas gracias por su participación. Yo agradezco, maestro William, que es a usted como moderador, a maestro Leonardo, pero sobre todo a mis colegas, a mis amigos que siempre me apoyan. Y sobre todo yo sigo contando con ustedes para que sigamos trabajando en pos de una buena literatura, pero sobre todo para que podamos seguir difundiendo lo mejor que tenemos, que es la literatura dominicana, la narrativa y el cuento, y sobre todo en algún momento también a nuestros grandes poetas. Así es que yo me siento halagado, pero sobre todo inmensamente agradecido. Y pido muchas bendiciones para todos ustedes. Bien, muchas gracias y buenos días.